Gracias, Francisco, muchas gracias a Extensión de la facultad, muchas gracias también a la pastoral por el apoyo y el financiamiento, y también porque han estado bastante presentes siempre desde que se inició el proyecto hasta el día de hoy. Yo quisiera brevemente decir algunas palabras en relación a este proyecto y a los temas que vamos a tratar no solamente el día de hoy, sino que el día de mañana. ¿Ya? En primer lugar, y aquí voy a hablar un poco a nivel personal, el tema de la ética y su vínculo con la parentalidad toca de algún modo una experiencia vital, personal, ¿ya? Y de algún modo me ha llevado a, por una parte, confrontar el conocimiento filosófico, la reflexión filosófica, con una experiencia de algún modo definitoria y podríamos decir definitiva de la persona, ¿ya? Y en mi caso personal, digamos, mi rol como papá de algún modo también se ve interpelado, ¿ya? Y en ese sentido, para mí este proyecto eh, son esas instancias, es una instancia en la cual eh, la filosofía y la vida se tocan de manera muy clara, ¿ya? Y por supuesto que una influye a la otra de manera muy fuerte, pero también de manera muy fecunda, ¿ya? Entonces, este es un proyecto que, y cuando he podido conversar con otros colegas y amigos sobre este tema, que también tienen una formación filosófica y se dedican a la filosofía, efectivamente, pasa algo que no pasa con otras cosas, que no pasa con otras investigaciones, que no pasa con otro tipo de reflexiones, ¿ya? Y se activa una clave que es, yo creo, vital para una filosofía fecunda, por una parte, pero al mismo tiempo la filosofía puede orientar y, de algún modo, claro, orientar y explicar de mejor manera nuestra vida, ¿ya? Nuestro aspecto más vital, más íntimo también, ¿ya? Eso, ya, esto ha sido una experiencia, ha sido toda una experiencia haberse dedicado este tiempo a discutir, a reflexionar sobre la parentalidad. En segundo lugar, yo quisiera hacer una especial mención, sobre todo en relación eh, a algunos de los expositores de este workshop, que son ayudantes de investigación, ¿ya? Y si hay una cosa que a mí, en lo personal, me enorgullece, es el hecho de que este proyecto haya también generado dos proyectos, ¿ya?, de investigación liderados por estudiantes, ¿ya? Eh, y por lo tanto es un proyecto que de algún modo no es solamente investigación, sino que es una investigación vinculada con aspectos esenciales de la vida de probablemente gran parte de las personas, y al mismo tiempo un proyecto que vincula la investigación con la formación de personas, que normalmente siempre se tiene como algo disociado. Pero aquí la investigación y la formación de personas que ellos están estrechamente vinculadas. Y eso es algo que realmente a mí me enorgullece ver. eh, eh, Vamos a ver los trabajos de gran calidad que van a ser expuestos hoy día por Camila, y mañana por Juan Ignacio, ¿ya?, que ellos dos han sido ayudantes de investigación de este proyecto. Eso quisiera decirles, muchas gracias por asistir, muchas gracias eh, por su presencia acá, y sin duda espero vamos a tener una conversación bastante eh, interesante y productiva después de las dos exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Arancibia. Y bueno, para comenzar, ya dejamos con ustedes a la investigadora UC de la Facultad de Medicina, Camila Martínez Villavicencio, con su ponencia titulada Los lazos biológicos de la parentalidad. Les queremos recordar además que el chat que ustedes tienen a su disposición es para hacer las preguntas directas a los expositores, esto una vez cada uno vaya terminando su ponencia, y en virtud del tiempo que tengamos disponible poder hacer ahí un espacio de conversación. Por lo pronto, muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ya, súper. ¿Me permiten un segundo? Ya, ahora sí. Está. Ok. El propósito de esta ponencia es presentar a grandes rasgos los resultados obtenidos a partir del análisis bibliográfico de base de dos preguntas. La primera de ellas es cuál es la importancia de los lazos biológicos en la relevancia parental. Y la segunda, si son relevantes moralmente dichos lazos. Primero que todo, un par de definiciones. Los lazos biológicos se van a definir como la relación genética de parentesco y bionormativo asociado al modelo bionormativo como la concepción de familia en que las familias formadas por reproducción biológica son superiores a otros modos de hacer familia. En cuanto a los resultados, la primera pregunta de cuál es la importancia de los lazos biológicos en la relación parental, acá lo que pueden ver es que están esquematizados los distintos autores con sus respuestas. Y si bien todos reconocen la importancia de los lazos biológicos, podemos ver que algunos hacen énfasis en que si bien estos son importantes, o bien, o que no necesariamente los hace especiales para la relación parental. Para propósito de esta presentación, voy a presentar como los más representativos de cada grupo, subgrupo. Para lo primero voy a empezar con Prusak. En su libro sostiene que los lazos biológicos corresponden a una relación dada, que en inglés se le refiere como a given relationship, las cuales poseen una permanencia ineludible. Este carácter de permanencia permitiría explicar la imperiosa necesidad de saber de los niños en familias adoptivas sobre sus padres biológicos. A su vez, los lazos biológicos permiten la identificación de los padres con el hijo porque lo ven a él o a ella como una extensión de ellos mismos o un otro mismo. Esta identificación sería, en palabras de Prusak, la raíz del amor incondicional. De la cita. En cuanto a los padres, dicha importancia radica en la herencia genética, lo cual la adopción no puede cumplir. Por último, el autor sostiene que si bien no todas las sociedades han tenido el mismo concepto de familia como institución, es innegable la importancia de estas en la sociedad actual en la que vivimos. Sin embargo, cabe preguntarse cuál sería el origen de estos lazos biológicos. Lotz plantea que la importancia de los lazos biológicos tiene efectos en la formación de la familia, incluyendo las familias adoptivas, las cuales deben luchar constantemente por afirmar su legitimidad. Lotz afirma que esto tiene más que ver con el contexto de la cultura occidental. El paradigma biológico sigue siendo la base de la fundación de la familia dentro de ese contexto cultural. Este ideal se basa en el criterio de semejanza, que sería un elemento altamente significativo y permanente en el desarrollo de la identidad. El criterio de semejanza se refiere a que existe una similitud tanto física como psicológica entre los padres y los hijos respectivamente. Por su parte, a nivel cultural, la genealogía establecería un lazo duradero y afectuoso entre padres e hijos, con altos componentes de una noción mística de identificación. Todo esto citado. Debido a ello, las familias compuestas por hijos adoptivos tenderían, por ejemplo, a recrear una familia biológica en la búsqueda de niños con características físicas semejantes a los que están adoptando. Por otro lado, los autores Brighthouse y Swift, ya pasando como al segundo tipo de respuesta, en el ensayo The Goods of Parenting, se cuestiona la significancia de la conexión biológica entre padres e hijos. La relación padre-hijo no depende de la conexión biológica o natural que tengan estos, sino que del tipo de relación. Esta es definida por 4 características. La primera es que sería sui generis. La segunda es que sería de carácter asimétrico con cierto grado de coerción social. La tercera es que las responsabilidades de la parentalidad poseerían una carga moral distintiva, en el sentido en que tienen que velar por el desarrollo de la autonomía y de la capacidad de razonamiento del niño, y además de otorgar ciertos grados de bienestar físico, emocional o financiero. Y por último, el grado de intimidad existente dentro de esta relación parental. Según estos criterios, los padres adoptivos pueden realizar completamente el valor de la parentalidad, dado que se refiere al tipo de relación
y no el tipo de conexión que tengan. Pese a ello, los autores concuerdan en sus palabras que adoptar un niño queda corto de ser el sustituto perfecto de la parentalidad natural. Por su parte, Rulli hace una defensa de la adopción bastante interesante, porque primero que todo hace referencia a la importancia de los lazos biológicos de la parentalidad dentro de este contexto. Refiere que las razones a favor de la procreación serían la autorreferencia, es decir, localizar el valor de tener hijos biológicos con la conexión del niño al cuerpo del padre. Además, se dice que los hijos serían parte de ellos, tanto por compartir una misma genética como por la conexión corporal inútero durante el periodo de gestación y embarazo. Respecto a esto último del concepto del embarazo, lo voy a referir más adelante también. Sin embargo, los niños se vuelven propios a partir de la propia relación e historia compartida con sus padres adoptivos. Y ese argumento va a ser la defensa de Rulli para defender la familia en base a la adopción. Y esta relación propia que se forma permitiría el desarrollo de una relación especial que no se tiene con otras personas y que además ocupan un lenguaje posesivo relacional. E inclusive, Rulli sostiene que la adopción poseería un valor único, desafiando así la concepción cultural de la familia biogenética, mediante la posibilidad de una transformación transpersonal. Los que están en azul corresponden a los autores que hacen referencia dentro de sus distintas argumentaciones al uso de las tecnologías de reproducción asistida, que en la literatura en inglés se refieren como ARTS, que por temas de tiempo no se harán mención, sin embargo las destaqué. Con respecto a la pregunta 2, si son relevantes moralmente los lazos biológicos, vemos que los autores afirman que sí son moralmente relevantes. Eso es como un desacuerdo. Sin embargo, aquí la disputa estaría entre si bien son moralmente superiores a otros métodos de hacer familia o bien no necesariamente los hace superiores. Y de nuevamente voy a referirme como a un representante de cada grupo. Para Prusak son relevantes moralmente los lazos biológicos. Esto debido a que el niño conlleva una responsabilidad moral con una serie de obligaciones parentales, las cuales deben ser compensatorias. Se define una obligación compensatoria como aquella que los padres causalmente son los responsables de traer al niño a la existencia y por ende posee una responsabilidad moral de prevenir el daño que vendrá y asegurar condiciones mínimas para una vida decente. Si bien las obligaciones parentales exceden a los costos de procreación, lo que llena el espacio entre ambas es la aceptación voluntaria del rol social y legal del ser padre, necesario para una parentalidad moral. Prusak en su argumentación también refiere a Blomstein, quien afirma que participar en la creación del niño de forma voluntaria da una obligación prima facie a prevenir daño luego de nacer o, positivamente hablando, cuidar al niño que está por nacer, que permitan asegurar una vida decente mínima. Los padres, además, responsables moralmente de reconciliar los inevitables desafíos de la vida y el terror a la muerte, eso sería lo que estarían llamados a ser los padres, es decir, en forma bien resumida, serían los únicos llamados a responder por la existencia del niño. Fin de la cita. Inclusive, sostienen que la necesidad del niño de soporte emocional es respondida de forma más adecuada e inclusive de forma más responsable por unas relaciones con su padre o madre biológicos. Esto debido a la condición normativa incondicional de la relación padre-hijo. Sin embargo, pese a causar la existencia del niño y cumplir con sus responsabilidades parentales mínimas, no son responsables moralmente de todas sus necesidades. Por ejemplo, de que el hijo quiera comprar un auto. Es por ello que los padres además poseen la obligación de trabajar los talentos y ayudar a que sus hijos cultiven también talentos. Por su parte, también existen, ya yéndome como hacia el otro extremo, que existen posturas que afirman que la adopción por sí misma tiene una importancia moral, dado su poder transformador, tanto de las concepciones que tienen los padres de sí mismos, como de las nociones normativas de familia. Eso correspondería a Rulli, que ya mencionamos previamente. Para Lotz, por su parte, conocer la importancia moral de la herencia biológica no quita que la adopción desafíe los paradigmas de lo bionormativo. Las obligaciones de los padres son esencialmente iguales, independientemente del origen de la parentalidad, ya sea genética, biológica o solo con bases sociales. Sin embargo, en una sociedad donde se aprecia el parentesco biológico, la falta de lazos de sangre entre madre e hijos pueden atribuirse a desacreditarla o estigmatizarla, haciendo que los padres adoptivos no sean tratados como padres verdaderos.
Y con respecto a esto, se me hace inevitable no mencionar a Leighton, que menciona las consecuencias negativas de dicha estigmatización. Acá Leighton primero empieza con que la responsabilidad moral asociada a los lazos biológicos busca evitar las consecuencias negativas de no conocer los orígenes biológicos y genéticos. Y una de estas consecuencias sería provocar daño al niño. Esta visión, sin embargo, afirma, es problemática porque por el peligro de genetizar la formación de la familia. Y esto traería tres consecuencias. Primero que todo, que contribuye más al daño al enfatizar que aquellas personas que no sepan sus orígenes genéticos les falta algo. Segundo, porque plantea el sentimiento a los padres que el niño adoptado nunca podrá hacerlo realmente feliz o criarlo de forma sana. Y tercero, cierra la posibilidad de la adopción de entender nuevas maneras de formar cercanía y parentescos sociales. La autora además rebate el dilema propuesto por otro autor, David Bellman, que refiere el asociar los orígenes genéticos como una pieza clave para la formación de identidad. Señala que ser criado por padres, Leighton en su contraargumentación, señala que ser criado por padres no genéticamente ligados no resulta la pérdida de algo esencial para tener una buena vida, por lo que se estaría frente a un falso dilema. Por último, dejé una sección aparte, el rol del embarazo, ya que si bien desde esta postura se consideran moralmente los lazos superiores, o sea, sí, moralmente superiores los lazos biológicos, tiene una línea de argumentación propia. Y acá voy a exponer como la argumentación de Helen Watt, dado que su línea argumentativa se concentra principalmente en los procesos de la maternidad. Según la autora, la importancia de la parentalidad genética y gestacional tienen valor por sí mismas y ayudan a preparar la parentalidad social. La procreación corresponde, al momento de la intimidad, permite un doble bien, concebir al hijo y recibirlo como un regalo. La autora también, dentro de lo mismo, contrasta esto con el uso de tecnología de reproducción asistida, que orientarían a las personas a ser más comisionados, que solamente proveerían material para la fabricación del niño. Desde el punto de vista del proceso del embarazo y la lactancia, también se ha argumentado la relevancia moral del lazo biológico. Y esto lo sustentaría en base al embarazo, desde una perspectiva moral que involucra derechos, deberes, riesgos y oportunidades de desarrollo. Acá Watts se refiere al concepto de flourishing. Sin embargo, cuando la mujer y el feto no son genéticamente relacionados, afirma Watts, no tendrían el soporte necesario para acarrear alguna relación significante. Sin embargo, dicha responsabilidad no es permanente. Watts cita a Mary Catherine Summers respecto a los padres, en caso de tener una descendencia no invitada, serían moralmente obligados a sostenerlos solo condicional y temporalmente, solo lo que es requerido para la vida que debe ser dado y solo hasta que la responsabilidad pueda ser transferida. Dicha responsabilidad moral implica, por ejemplo, que los niños nacidos mediante donación de espermios sufren una privación inherentemente injusta, acorde a su argumentación, dado que los padres serían personas que renuncian a tener y a criar a propios niños genéticos. Y esta pérdida, al ser intencional y al mismo tiempo institucional, es considerada para Watts como una pérdida exacerbada. Para ir cerrando, conclusiones y proyecciones con respecto como a la investigación. Como conclusiones, se puede concluir que la naturaleza de la ética y la parentalidad como ética se manifiesta a partir de la discusión de la superioridad moral de los lazos biológicos en la formación de familia y su variada contraargumentación, con tal de solventar problemáticas como las implicancias de la donación de gametos, el uso de la reproducción asistida, la posición moral de las familias, la posición moral que tiene la adopción en la actualidad también. Existen distintos argumentos que sostienen la importancia de los lazos biológicos en la relación parental, como la formación de identidad, identificación, autoconocimiento, embarazo y modelo bionormativo. En la relación moral, si bien se reconoce una relevancia moral a los lazos biológicos, existen distintas posturas, desde quienes afirman que los lazos biológicos o la procreación son moralmente superiores, hasta quienes sostienen que no necesariamente implican una superioridad moral, en contraste con otros métodos de formar familia o que inclusive estos por sí mismos tengan un valor moral propio. Y como proyecciones, la primera surge de otro ensayo que por los temas de la investigación no entró dentro de la bibliografía, que corresponde al de Samantha Brennan, que invita a cuestionarse el cómo se relaciona la ética y la parentalidad
con los intereses de los niños, ya que ella analiza desde un punto de vista histórico que los intereses de los niños no han sido parte de la perspectiva de análisis de estas preguntas. La segunda sería profundizar respecto a la relación o el rol que cumplen las tecnologías de reproducción asistida, pero y a la ética de la parentalidad, pero más enfocado a la ética biomédica, en el sentido de cómo los profesionales de salud abordan esta problemática. Y tercera, la voluntariedad y descendencia no invitada, ya que tanto Prusak como Watt hacen referencia al rango de responsabilidad moral de los lazos biológicos en caso en que no haya consentimiento y o haya sido no deseado. Y me parece muy interesante porque si bien hemos visto que los lazos biológicos plantearían una relación aparentemente duradera, con estas condiciones no sería tal. Entonces, como que esas como condiciones que incluso los propios autores que sostienen que los lazos biológicos son superalmente morales, me parece interesante como de abordar. Y ahí están las referencias y muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu presentación. Te invitamos a que sigas pendiente de del resto de la jornada para poder dar espacios después a una instancia de conversación. Y continuando entonces con este espacio académico, dejamos con ustedes también al profesor de Filosofía UC, Fernando Arancibia, quien expondrá su trabajo titulado Los bienes de la relación parental. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, el tema que voy a presentar ahora es una reflexión sobre cuáles son los bienes de la parentalidad, más precisamente los bienes de la relación parental, ¿ya? Como ya habíamos mencionado, este workshop y también el paper en el que estoy trabajando ha sido posible gracias a un proyecto financiado por el 16º Concurso de Investigación y Creación para Académicos, organizado por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad. Yo quisiera aquí el índice de la presentación. Voy a presentar el problema y los temas que están asociados, ¿ya? ¿Cuál es el vínculo, por ejemplo, de la ética normativa con la niñez? ¿Ya? ¿Cuáles son los estadios del desarrollo de la persona? ¿Cuáles son nuestras concepciones de la niñez? Voy a presentar después un modelo de ética normativa, particularmente la ética de bienes, que me va a servir como un marco teórico para poder abordar estos problemas y presentar mis conclusiones respecto de cuáles son los bienes de la relación parental, los bienes respecto de los niños y los bienes respecto de los padres, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero ver acá es, bueno, ¿cuáles son los bienes morales de la relación de padres e hijos? ¿Ya? Y cómo evaluar estos bienes, desde qué marco ético de referencia. En principio podría ser cualquiera, pero bueno, ¿por qué este marco ético en específico, el de la ética de bienes? ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo interrelacionar marco ético de referencia y una reflexión particularista sobre los bienes de la parentalidad? ¿Ya? Aquí con particularista me refiero a los modelos de liberación moral, los marcos éticos de referencia son modelos generales, ¿ya? Entonces, ¿cómo de algún modo nos ayuda a explicar los bienes de un tipo de relación en específico? ¿Ya? A ver, el primer punto que yo creo que hay que tener presente es que la filosofía en general y la ética en particular han tenido una concepción adultocéntrica, ¿ya? En el sentido de que no se ha considerado seriamente la niñez como un estado o un estadio de la persona que posea sus propios problemas y complejidades, ¿ya? Siempre tenemos como referencia el sujeto adulto. Por ejemplo, no sé, pensemos en el imperativo categórico kantiano, por ejemplo. Pensemos en la virtud. Ya la virtud parece ser una cosa que de algún modo propia de los adultos, ¿ya? En el fondo, al menos desde la perspectiva aristotélica, en el fondo requiere experiencia, ¿ya? Y el cálculo, el utilitarismo también, uno puede pensar que está pensado para el adulto. ¿Quién puede hacer un cálculo de consecuencias? Bueno, la persona que tiene las herramientas intelectuales
que ha desarrollado ¿ya? A lo largo de su vida. Entonces, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la niñez, con el estado de la niñez? ¿Son los mismos problemas los de los niños respecto de los adultos? ¿Son las mismas cosas las que de algún modo nos hacen felices a los niños y hacen felices a los adultos, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, yo aquí propongo, o sea, como primer punto, lo que yo quisiera aquí proponer es una aproximación diferenciada. Es decir, hay que reflexionar desde la ética, no a través de una reflexión general en un sentido, digamos, que no se distinga los diversos estados de la persona, ¿ya? Los diversos momentos de la persona, ¿ya? Sino que hay que tomarlos en consideración para enriquecer nuestra reflexión filosófica, sin duda, pero por otra parte tampoco podemos caer en el problema de decir que los bienes, por ejemplo, de la niñez van a ser completamente distintos o incluso contradictorios con los bienes de la adultez. De algún modo, la ética tiene esa tensión, o debería tener esa tensión entre, por una parte, los bienes que le permite de algún modo establecer una suerte de explicación específica de los bienes de la niñez o del momento vital que sea, con una explicación general del bien humano, ¿ya? Entonces, esa tensión está siempre presente, pero yo creo que la ética la puede resolver, ¿ya? Por una parte, dando una explicación específica por ejemplo, de la niñez y de los bienes de la niñez por una parte, pero también dando una explicación general del bien humano. Entonces, para aproximarse a este tema, yo propongo distinguir entre los diversos estadios de desarrollo de la persona, y aquí yo hago un supuesto simplificador, digamos, ¿ya? Está el adulto y está el preadulto. Se podría reflexionar, por ejemplo, también sobre los bienes de la tercera edad o de la cuarta edad también, ¿ya? No lo descarto, pero para efectos de esta investigación, para efectos de esta reflexión, yo hago esta distinción simplificada, ¿ya? Y, por lo tanto, lo que viene ahora es preguntarnos por los bienes de la niñez, ¿ya? Por la niñez, como el estado de la niñez. Y aquí surge dos maneras distintas de entender la niñez, como un estado o un estadio. Y aquí cito a David Archer, que plantea lo siguiente: la distinción entre la niñez como estado y la niñez como estadio es la distinción entre pensar en la niñez como un ser y pensarla como llegar a ser. En la primera concepción, la niñez es una condición autónoma, freestanding e independientemente definida. No es adultez, pero su carácter no es agotado por este hecho privativo. En la otra concepción, la niñez ocupa un lugar o nivel dentro de una narrativa más amplia y deriva su significado de esta narrativa, más especialmente de aquello que sucede o suplanta la niñez en la historia más larga. La niñez no es aún la adultez y deriva mucho, si no todo, de su carácter de este hecho. Es decir, tenemos por una parte el hecho de que la niñez es una situación, un estado propedéutico, preparativo para la adultez, y esto implica de algún modo que es instrumental en la adultez, ¿ya? Es un estadio de algún modo disminuido desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista ontológico, ¿ya? Eso lo plantearía el hecho del estadio, digamos, la niñez como un estadio. La niñez como un estado, por el contrario, yo plantearía que no es necesariamente propedéutico, sino que es de algún modo un estado de la persona que de algún modo existe por su propio derecho y que puede estar eventualmente en una multiplicidad de momentos de la vida, ¿ya? Y que la niñez de algún modo se caracteriza por ciertos bienes, y esos bienes de algún modo pueden aparecer también con gran relevancia en la vida, digamos, en la vida adulta, ¿ya? Ahora, a mí me da la impresión de que estas dos posiciones por sí mismas no son suficientes para explicar la niñez, ¿ya? Yo planteo una solución intermedia, ¿ya? Es decir, que si bien hay características de la persona que son más propias de la niñez que de la adultez, y por supuesto también viceversa, lo que apoyaría en principio una visión estativa, es decir, la niñez como estado, es posible también afirmar con la visión estadual
que hay características más propias de ciertos estados del desarrollo de la persona, pero que no dejan de estar presentes en los demás, ¿ya? Ahora, no podemos descartar que la niñez sea, por ejemplo, un estadio propedéutico, pero no podemos reducirla a eso, ¿ya? Esa es la idea que está detrás. No podemos reducir la niñez solo a ser un estado propedéutico, sino que tenemos que considerarla con completa seriedad, ¿ya? Ahora, ¿de qué manera la reflexión ética aparece acá? ¿Ya? Aparece desde el punto de vista de la pregunta, que es precisamente la pregunta que planteaba al final Camila en su presentación, que surge a propósito del texto de Samantha Brennan, ¿ya? A propósito de, bueno, ¿cuáles son los intereses de la niñez? ¿Ya? Aquí ella habla de intereses, pero por varios motivos que no voy a explicar ahora, podemos hablar de bienes también, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los bienes de la niñez en el contexto de la relación parental? ¿De qué manera explicar desde el punto de vista de la ética normativa esta categoría, la categoría de los bienes de la niñez, ¿ya? Y por supuesto, como veremos después, los bienes de los padres en el contexto de esta relación parental, ¿ya? Entonces yo propongo aquí la ética de bienes, ¿ya? La ética de bienes es una concepción ética llamada también ética de la ley natural. Si bien es cierto, es posible hacer varias distinciones respecto de, por ejemplo, la concepción de la ley natural de Tomás de Aquino, de la cual deriva, ¿ya? Aquí tenemos más bien una concepción ética que de algún modo se ha desarrollado desde el punto de vista de la filosofía contemporánea de una manera autónoma, ¿ya? Como una alternativa frente a la deontología y el utilitarismo, ¿ya? Esta es una concepción ética eudaimonista, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que lo central es la felicidad, ¿ya? La noción de felicidad aquí se puede traducir de manera más o menos imperfecta la palabra eudaimonía como felicidad, ¿ya? Por supuesto, probablemente algún estudioso del griego y de la antigüedad filosófica podría de algún modo plantear que quizás eudaimonía no se puede traducir, ¿ya? Pero vamos a seguir esta traducción usual que se da, la eudaimonía sería la felicidad. Esto es una ética de la felicidad. ¿Por qué? Porque existen ciertos bienes humanos, ¿ya? Como por ejemplo la vida, el conocimiento, el juego, la experiencia estética, la amistad, la familia, la religión, etc. Son los bienes humanos que han planteado estos autores, que constituyen una vida plena, ¿ya? Una vida feliz, ¿ya? Lo interesante de esta concepción de la felicidad es que es pluralista. ¿Qué significa esto? Que no hay solamente una sola cosa que es buena, sino que son varias, ¿ya? Son varios los bienes humanos básicos y estos, de algún modo, estos bienes humanos básicos promueven una pluralidad de principios, ¿ya? Morales, ¿ya? Por ejemplo, si la vida es un bien humano básico, se sigue como principio de que hay que proseguir la vida en cada una de nuestras, o que de algún modo es razonable, es algo bueno, promover, por ejemplo, la vida, ¿ya? Y hablando del bien de la vida, se entiende, o los autores han entendido, por ejemplo, que está la salud, ¿ya? La salud, la vida se entiende en esta perspectiva, se entiende una perspectiva en una dimensión fundamentalmente orgánica, ¿ya? Es decir, la salud, que sería de algún modo un elemento central de este bien humano básico. Tenemos el conocimiento, ¿ya? El conocimiento también es un bien humano básico y de algún modo de eso se deriva un principio que dice que hay que de algún modo perseguir el conocimiento, ¿ya? Entonces, estos bienes humanos básicos no solamente nos van a indicar de algún modo ciertos cursos de acción, como correctos, incorrectos, como razonables o no razonables, sino que sobre todo lo que nos indica es, nos indican formas alternativas de la vida, ya proyectos de vida. Por ejemplo, si la familia es un bien humano básico, entonces es razonable de algún modo hablar de un proyecto de vida familiar. Si el conocimiento es un bien humano básico, es razonable hablar de un proyecto de vida, por ejemplo, científico, académico, ¿ya? Estos bienes humanos promueven ciertos proyectos de vida también, ¿ya? Eso es en términos generales la ética de bienes, ¿ya? Que va a ser como mi marco teórico, ¿ya? Para evaluar el tema de los bienes de la niñez y de la parentalidad.
Entonces, volviendo al tema, de ahí voy a retomar el tema de los bienes básicos. Los bienes de la relación parental son los bienes de los padres en la relación parental y los bienes de los hijos en la relación parental. La característica, o al menos lo que los autores han querido buscar cuando se han preguntado esto, por ejemplo, Samantha Brennan, Brighthouse, Adam Brighthouse Brighthouse y Swift, ¿ya? Estos autores se han querido preguntar, bueno, ¿qué tipo de bienes son aquellos que aparecen en la relación parental y que son fundamentales, ¿ya? Y que de algún modo son bienes que no se podrían obtener de otra manera, ¿ya? Que una persona no podría realizar de otra manera sino en la relación parental, ¿ya? Esa es la idea que está detrás. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, primero, ¿cuáles son los bienes de los hijos en la relación parental? Que esto está vinculado con los bienes de la niñez. ¿Y cuáles son los bienes de los padres en la relación parental? Entonces, mi propuesta es entender el bien de los padres como, como aquello de algún modo que surge de promover el bien de los hijos, ¿ya? Es decir, el bien de los padres en la relación parental es el modo en que se promueven, el modo en que se satisfacen los bienes de los hijos, ¿ya? Esto nos lleva entonces a preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuáles son los bienes de los hijos en la relación parental? ¿Ya? Entonces, claro, estas son las preguntas que hay que hacerse. Bueno, ¿cuáles son los bienes de los padres y los hijos, de los hijos en la relación parental? Y la idea que está detrás, a partir de estos autores que ya he mencionado, es que tanto los niños como los adultos realizan bienes que solo pueden realizar plenamente en la relación parental, ¿ya? Perdón, tuve una pequeña caída de internet. Ya, vuelvo. Entonces, como les estaba diciendo, los bienes que identifica Samantha Brennan de los niños en el contexto de la relación parental son los siguientes. El juego imaginativo desestructurado, las relaciones con otros niños y con adultos, el bienestar emocional, las oportunidades para contribuir significativamente al hogar y la comunidad, pasar el tiempo fuera de la casa y en el mundo natural, el afecto físico, las actividades física y el deporte, el placer físico, la salud y el bienestar físico, la música y el arte. Brighthouse y Swift, por su parte, plantean el desarrollo intelectual, el desarrollo emocional, el desarrollo moral, las condiciones aptas para desenvolver la niñez, el desarrollo físico saludable, ¿ya? Y ahí lo que yo estoy haciendo es, bueno, ¿cómo entender los bienes que plantea la autora en el contexto de los bienes que plantean Brighthouse y Swift? Es decir, Brennan, hacer una relación entre los bienes que identifica Brennan con los que identifica Brighthouse y Swift. Y también ver si efectivamente la ética de bienes nos sirve para dar una explicación de estos bienes humanos, o sea, de estos bienes de la niñez, ¿ya? Uno podría decir, por ejemplo, que el juego imaginativo es estructurado y el juego del desarrollo intelectual forman parte de lo que los autores de la ética de bienes plantean que el bien del conocimiento y el juego. ¿Ya? Es decir, el juego imaginativo y estructurado tiene una dimensión cognitiva también importante, una dimensión intelectual importante, no solamente una dimensión lúdica, sino que una dimensión intelectual importante en el desarrollo del niño, ¿ya? Por ejemplo, las relaciones con otros niños y con adultos, el bienestar emocional, pueden estar en la línea del desarrollo emocional que plantea Brighthouse y Swift y ser parte de algún modo del bien humano básico de la amistad que plantean los autores de la ética de bienes, ¿ya? Pasar el tiempo fuera de la casa y en el mundo natural,
puede estar vinculado con las condiciones aptas para desenvolver la niñez y puede formar parte del bien humano básico del juego de la familia, ¿ya? El afecto físico, ¿ya? Puede formar parte del bien del juego y la amistad. El desarrollo físico saludable, que se relaciona con los otros bienes que identifica Samantha Brennan, podemos entenderlo como el bien básico de la vida, que como ya mencioné, implica de algún modo un bienestar físico, ¿ya? Es decir, la salud física, ¿ya? Y finalmente la música y el arte como elementos centrales o bienes centrales de la niñez, pueden formar parte de lo que los autores de la ética de bienes han hablado o han denominado la experiencia estética, ¿ya? El bien de la experiencia estética, ¿ya? Entonces, esos serían los bienes de los niños. Ahora, ¿cuáles son los bienes de los padres en el contexto de la relación parental? Y yo diría que fue el tema que más me costó de algún modo, que me costó hacer sentido, digamos, ¿ya? Es decir, desde la perspectiva de lo que ya he mencionado anteriormente, el bien de los padres es el modo en que se promueve el bien de los hijos, ¿ya? Los diversos bienes de los hijos. ¿Y cuáles son esos bienes? Bueno, estos, ¿ya? Ahora, ¿y los padres? ¿Qué ganan los padres? ¿Ya? Ahí hay que hacerse directamente la pregunta, bueno, ¿qué ganan los padres? Uno puede pensar ser mejores personas, ganan virtud, ¿ya? Ahora, esta es una pregunta importante: ¿qué gana uno con ser padre? ¿Ya? Gana en un sentido moral, se entiende, ¿ya? Porque uno claramente pierde muchas cosas, pierde tiempo, dinero, etcétera, proyectos personales, etcétera, ¿ya? Ahora bien, el problema con este enfoque, con esta pregunta, es que por muy moral que sea, no necesariamente, por mucho que los bienes que uno tenga, reciba a cambio sean morales, la relación parental no es un negocio, ¿ya? Hay una dimensión de gratuidad muy importante, ¿ya? De ahí que yo también en un momento pensé en los bienes de los padres como primitivos o irreductibles, es decir, hay un bien, no sabemos cuál, no sabemos cómo denominarlo, etc., ¿ya? En ese sentido, claro, la pregunta que ganan los padres yo creo que es una pregunta equivocada, ¿ya? Es decir, por supuesto que uno gana algo, pero aunque ganara, pero independiente de que, o sea, aunque uno gane algo, eso no justifica o de algún modo no fundamenta la relación parental, ¿ya? Hay algo, como les digo, por muy moral que sea el bien que uno obtiene a cambio, la parentalidad no es un negocio, ¿ya? No es un negocio moral, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, esta pregunta la voy a responder en la diapositiva que sigue, ¿ya? ¿Desde qué perspectiva de algún modo se podría enfocar este tema desde el punto de vista de los bienes humanos básicos? Tenemos el bien de la amistad. Uno quiere el bien del otro gratuitamente, ¿ya? Por lo tanto, y ese es un elemento central de la relación parental, la gratuidad, ¿ya? Ahora bien, la amistad es una relación simétrica, perdón, mientras que la relación parental es una relación asimétrica, ¿ya? Por lo tanto, no sería una forma de amistad. Podríamos entenderlo en el contexto de los bienes del bien de la familia. La familia, como yo lo entiendo al menos, es un bien integrativo, al menos desde el punto de vista de este modelo ético, de los bienes parentales y conyugales, ¿ya? Es decir, de hecho, John Finnis, que es uno de los autores de este modelo ético, plantea que el matrimonio es un bien humano básico, ¿ya? Pero el matrimonio, si bien es cierto, normalmente implica la parentalidad, creo yo que se puede de algún modo ver un bien incluso cuando no hay una relación de ese tipo, ¿ya? Es decir, la parentalidad sigue siendo un bien aunque no exista, por ejemplo, matrimonio, ¿ya? Entonces, claro, ahí por supuesto que uno puede decir, mira, quizás a lo mejor en la situación ideal es, claro, la parentalidad en un contexto familiar, ¿ya? Un contexto en el que hay una relación matrimonial, por ejemplo, pero de algún modo falta explicar la naturaleza moral del bien de la parentalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? El bien de los padres, bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de la ética de bienes, el bien de la parentalidad es una forma autónoma de bien humano básico, ¿ya? No es posible de explicarlo ni a partir del bien de la familia o el bien de la amistad, ¿ya? Y el bien del padre,
o de los padres es el hijo, ¿ya? En un sentido análogo, no igual, análogo al bien de la amistad. Es decir, cuando uno está en una relación de amistad, el bien del amigo, o sea, el bien es el amigo, y uno quiere lo mejor para él, y uno quiere que le vaya bien, y etcétera, y uno no calcula, ¿ya? La diferencia es que en la relación, por eso es análoga, no igual, la relación de la amistad es simétrica, la relación parental es asimétrica, ¿ya? Y eso es bien importante, y ahí todos los autores están de acuerdo en que en el fondo es una relación asimétrica, ¿ya? Entonces, y este es un punto que yo le agradezco a un coloquio que tuve con miembros del Centro de Estudios de la Religión, ¿ya? En el que tuve la oportunidad de discutir este tema, y ahí me hicieron ver precisamente cuando yo no tenía una respuesta, digamos, a todas estas preguntas. Me dijeron, mira, la verdad es que a lo mejor hay que revisar bien la dimensión de la gratuidad, ¿ya? La relación parental, o uno de los elementos centrales de la relación parental es la gratuidad, ¿ya? Y el bien del padre en cuanto padre es el hijo, y el modo en que ese hijo desarrolla los bienes propios de su momento vital, ¿ya? Esa es la conclusión a la que llegué después de estar en una suerte de no poder encontrar respuesta. Y de ahí que yo les mencioné al inicio del coloquio, digamos, del workshop, que toca que en el fondo hay una tensión entre el conocimiento y la reflexión filosófica y la vida personal, digamos, porque claro, la vida personal a veces tira por un lado y la reflexión filosófica tira para el otro. Entonces, en el fondo, fue un momento muy tenso, digamos, filosóficamente hablando, ¿ya? Entonces, como conclusión de la presentación, la filosofía requiere aproximarse, ¿ya?, al fenómeno de la niñez, y la ética se enriquece con una concepción integral de la persona y sus etapas de la vida. La niñez es en parte un estado y en parte un estadio, ¿ya? Tiene una función propedéutica y por lo tanto tiene un valor instrumental a la adultez, pero también posee un valor final e intrínseco, y por lo tanto tampoco se deja reducir a su valor instrumental, ¿ya? Posee valor por sí mismo. Y finalmente la parentalidad es una forma de bien humano básico, ¿ya? Es una forma autónoma de plenitud humana, ¿ya? Eso, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Fernando, por tu exposición. También queremos agradecer a todos quienes en este momento nos están escuchando, y también invitarles a que si tienen alguna consulta que quisieran realizar a cualquiera de los dos expositores, que la pudiesen hacer vía chat, ¿ya? Y de hecho, acá tenemos un comentario sobre tu exposición, Fernando, en primera instancia, de Pilar, que ella comenta: no se puede dar por hecho lo que se pierde. ¿Se pierde el dinero o se invierte? ¿Se pierde el tiempo o no se enriquece? ¿Cuál sería tu apreciación respecto a eso? Yo creo que, a ver, yo creo que hay una simetría moral radical, con ciertas reservas, por supuesto, entre aquello que se pierde, el tiempo, el dinero, ciertos proyectos personales incluso, con aquello que se gana, ¿ya? Porque de algún modo, si el bien de la relación parental es el bien del padre, de los padres, perdón, del padre o de la madre, ¿se entiende? O de ambos, claro, la entidad, o sea, la entidad moral de ese bien es con mucho superior a aquello que se pueda perder, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el bien es una persona, y no es solamente una persona, es una persona respecto de la cual yo no solamente tengo deberes de cuidado, no solamente tengo el deber de promover su bien, sino que de algún modo posee un valor por sí misma, ¿ya? Y todo lo que uno pueda pensar, el tiempo, el dinero, los proyectos son relevantes, digamos, tienen un rol, son relevantes, tienen un rol importante, pero, claro, pero yo veo una simetría moral, ¿ya?, completa. Por supuesto que para uno llevar a cabo una parentalidad
digna, digamos, necesita, y este es uno de los temas que yo creo que más me preocupa a nivel, a nivel de la justicia social, tiene que ver de algún modo con las condiciones materiales para la parentalidad, ¿ya? Por supuesto que las cosas materiales son relevantes para la parentalidad, pero en circunstancias en las cuales, de algún modo, el costo en tiempo, dinero, etcétera, no es tan grave, no es tan grande, y a su vez me permite mantener una relación parental digna, ¿ya? Creo que se da esto que he mencionado de asimetría moral, ¿ya? Es decir, el bien que uno gana, yo diría que más que invertirlo, la palabra quizás más que invertirlo, es decir, o quizás si quieren plantearlo como desde la perspectiva de la inversión, digamos, es una inversión que paga, digamos, ¿me entiendes? O sea, que paga, que retorna, digamos, muy bien, ¿ya? Pero claro, ese lenguaje puede confundir un poco las cosas, porque estamos hablando de dos órdenes muy asimétricos en términos morales, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, Fernando. Y tenemos una consulta acá para Camila, de Daniela Guzmán, que dice, y cito: hola, ¿es posible saber sobre la metodología de investigación utilizada para llevar a cabo el proyecto que realizaste? Muchas felicidades, muy interesante el tema. Sí, muchas gracias. La metodología consistió en la lectura, bueno, primero que todo, lecturas como de textos introductorios, por ejemplo, de los libros como, ¿cómo decir? Ah, discúlpenme, me trajo el comentario. Eh, el libro de Rachel con respecto como de los principios como de la filosofía moral, los bienes humanos de Lobos también, pero en la investigación en concreto se hizo en referencia a tres textos base, que fueron el libro Family Making de las editoras Baylis y MacLeod, que incluye una serie de ensayos que se refieren al tema de la parentalidad, el texto de Prusak, de Parental Obligations and Bioethics, The Duties of a Creator, y el tercer texto fue el de Helen Watt, de The Ethics of Pregnancy, Abortion and Childbirth, Exploring Moral Choices in Childbearing. De ahí se hizo análisis, síntesis bibliográfico de los tres textos, y por supuesto con colaboración del docente, dado que este método dentro del como más del análisis filosófico y de la argumentación me era como un poco más ajeno, entonces como que con su ayuda igual se logró como una buena síntesis de resultados. Eso. Está muteado, Francisco. Mil perdones, ahora sí. Seguimos contigo, Camila, que de hecho Matías Isaac Carrasco Barrera te hace una consulta y hace alusión al tema del imprinting. Y dice, ¿qué tan relevante es el imprinting dentro de los elementos biológicos de la relación parental? Como aclaración me refiero a imprinting como el fenómeno de aprendizaje del bebé acorde a su contexto y relación con su unidad familiar. Primero que todo, es una pregunta muy interesante y por desgracia el concepto de imprinting como tal, como el proceso biológico evolutivo, no se explora como a fondo dentro de las lecturas. Sí, sí se hace como referencia, sobre todo Prusak, en el concepto de para justificar como la superioridad moral de los lazos biológicos, es que los padres serían como los únicos capaces de dar como el contexto adecuado como para que en el fondo el niño se relacione e interactúe. Si bien lo más cercano, y ahora como buscando un poco, lo más cercano como al concepto del imprinting sería el de otro texto que no calificó dentro de la investigación, que es súper interesante, que se llama, traducido al español, Geografía Política de la Adopción, que trata un poco más o menos de la relación de la familia adoptiva en Estados Unidos, como por ejemplo el efecto de escoger una casa en familias mestizas, por decirlo así, como de padres blancos con niños adoptivos negros y viceversa, y el método de escoger casas se interrelaciona, y ahí lo que se refiere con el concepto de imprinting es que en el fondo el contexto espacial
y por ende familiar afectaría como a los niños, pero aparte de eso no hay mucho. Sería interesante cómo abordarlo. Muchas gracias, Camila. Y tenemos acá a Rafael Alejandro Ignacio Peterson que hace el siguiente alcance. Y respecto a la parentalidad, dice, la relación en parentalidad ya soterrada la fase de crianza o da mayor indefensión al menos, cobra allí igual significación la filia en que el padre o hijo tiene un mayor vínculo particular con el otro. Fernando. Ya, a ver, estoy leyendo la pregunta para tratar de entenderla bien, ¿ya? A ver, ya, si lo entiendo bien, la pregunta aborda, por una parte, el momento vital en el que esta relación parece ser más relevante, ¿ya? Yo creo que, en términos generales, la relación parental siempre es relevante, ¿ya? Por supuesto que cuando, cuando el niño, digamos, o la niña, etcétera, se va desarrollando de algún modo, y va alcanzando ciertos grados por ejemplo, autonomía, ¿ya? Parece ser menos relevante, pero yo creo que no, ¿ya? Yo creo que igualmente es relevante, porque los padres nunca dejan de ser un modelo, ¿ya? Nunca dejan de ser un modelo de lo que uno quiere ser o de lo que uno no quiere ser también, ¿ya? Y de algún modo, como tú bien, como ahí se plantea ahí en la pregunta, digamos, digamos, la filía, la relación digamos, digamos, de amor o amistad que existe entre los padres, de algún modo, entre el padre y el hijo, la madre, la hija, etc., son la intensidad de esa relación, digamos. Yo no sé si, yo no diría que sería simplemente un vínculo afectivo, ¿ya? Es un vínculo existencial, ¿ya? No se trata solamente del amor, del cariño. Entiendo, yo creo que se trata de un tipo de conexión ontológica, ¿ya? Un tipo de conexión ontológica, un tipo de conexión que de algún modo nos constituye ontológicamente en algún sentido que todavía no sabrías de algún modo explicar cómo, pero creo que hay un tipo de constitución ontológica en la relación parental. Eh, y por lo tanto, claro, lo que yo veo ahí, lo que yo veo ahí por lo menos es precisamente que la relación parental nunca deja de ser importante, ¿ya? Incluso cuando uno ya está, digamos, uno ya tiene su propia familia, los padres igual son importantes, siguen siendo importantes como modelos, siguen siendo importantes como una relación dada, como una relación de seguridad, pero sin duda, y esto es algo que yo creo que ha sido estudiado de las teorías del apego, por ejemplo, que es parte de la bibliografía que también revisé, la relación de los primeros momentos de la existencia humana, ya independiente, bueno, y no solamente eso, sino que también la relación de la madre con el hijo o la hija durante el embarazo son fundamentales para, de algún modo, constituir la persona que se llega a ser, ¿ya? Y hay ciertas carencias radicales de ese momento y de los primeros momentos después del nacimiento, eh, que determinan, ¿ya? La manera en que uno llega a ser, ¿ya? Y claro, en ese momento uno puede decir, desde el punto de vista de lo que uno va a llegar a hacer después, esos son quizás los momentos más importantes, ¿ya? Pero eso no significa que el resto de los momentos en los que uno tenga con los padres de algún modo sea menos importante o no sea importante en absoluto, ¿ya? Muchas gracias, Fernando. Y aquí tenemos a René que hace la siguiente consulta. ¿Cómo se puede enfrentar desde el punto de vista filosófico la pérdida de este bien especial que son los hijos? Qué pregunta
Qué buena pregunta, pero qué intensa, ¿ya? Qué intensa esa pregunta, porque, bueno, esto no es algo que no he trabajado en el proyecto, pero de algún modo, a ver, yo lo veo del siguiente modo, yo lo he pensado mucho, lo veo del siguiente modo, lo veo como que de algún modo, claro, de algún modo es una pérdida inconmensurable, ¿ya? Por eso me parece la gente que ha tenido esa experiencia, una experiencia que te marca, ya te marca radicalmente. ¿Por qué? Porque de algún modo el bien el bien de los hijos constituyen un bien inconmensurable, ¿ya? Que no tiene medida, ¿ya? Para uno. Y por supuesto, para uno en particular, porque uno está particularmente, eh, eh, digamos, abocado, ¿ya? Al bien de esa persona, ¿ya? Si bien es cierto, la persona posee un valor intrínseco e inconmensurable, uno particularmente está abocado al bien de esa persona que ya de por sí posee un valor inconmensurable. Entonces, el impacto es muy fuerte, ¿ya? Ahora bien, el hecho, yo me quedo con lo siguiente, con una certeza, la certeza de haberse abocado, de haberse dedicado a un bien, eh, a un bien que no tiene medida, ¿ya? Que es inconmensurable, ¿ya? Eso yo creo que le da sentido completo a la vida, ¿ya? Haberse dedicado a un bien que no posee medida, ¿ya? Y que de algún modo también aparece la dimensión de gratuidad, un bien que llegó a ti de algún modo, independientemente si lo buscaste o no, pero llegó sin que la otra persona lo pidiera. En fin, hay una dimensión de gratuidad tan grande, eh, que de algún modo yo creo que eso le da un valor a lo que uno hace por el hijo. Y la pérdida es una pérdida inconmensurable, pero es una pérdida que no pierde, que no por eso hace que lo que uno hizo por esa persona pierda sentido. Porque el valor de esa persona, en cuanto persona, y en particular en cuanto persona respecto de la cual uno tiene grandes deberes, y tiene una obligación moral de promover su bien, eso es algo que tiene pleno sentido porque esa persona, de algún modo, posee un valor inconmensurable. Dedicarle la vida a un valor inconmensurable, creo yo, implica que que la vida de uno ya tiene sentido. Yo creo que no, el sentido se gana, ¿ya? Se gana al haber dedicado tu vida al hijo, ¿ya? Y si el hijo por algún motivo ya no existe más, ya no está más a tu lado, no dejó de ser, no dejó de ser un tiempo, un esfuerzo, no careció de sentido, ¿ya? Siempre tuvo sentido porque tú le dedicaste tu vida, o gran parte de tu vida, a ese valor inconmensurable. Y siguiendo un poquito el hilo de este tema, Fernando, Pilar consulta, ¿qué pasa con eso, con el sentido de la vida? ¿Cuándo se afirma cuando se afirma el sentido de la vida son los hijos? ¿Cuánto de moral es otorgar esa carga a los hijos? Ya, perfecto. Súper buena pregunta, Pilar. Desde la perspectiva del modelo ético que yo que es mi marco teórico, la, la, los hijos son, la relación parental es un bien humano básico. Eso significa que de algún modo uno puede optar como proyecto de vida la parentalidad, ¿ya? Ahora, uno tiene la libertad de optar por ese proyecto, ¿ya? Y uno también tiene la libertad, de acuerdo a este modelo, de complementarlo con otros proyectos, ¿ya? Uno tiene la libertad de decidir si uno quiere aceptar un proyecto de vida familiar, un proyecto de vida parental, o no, ¿ya? O de algún modo enfocar su vida desde otra perspectiva. Uno también tiene la libertad de poder decidir, o sea, de decidir que los hijos son una parte importante de la vida, sin duda,
pero que también quiero incluir otros aspectos importantes en mi vida. ¿Ya? Y en ese sentido, y aquí hay una dimensión relevante que tiene que ver, yo no creo, no veo, por ejemplo, no veo de algún modo que eso implique una carga para los hijos. ¿Ya? Eventualmente puede implicar una carga para uno, puesto que, por lo que yo expliqué, digamos, en la presentación, uno es el que tiene a cargo el bien de los hijos tienen sus propios bienes, ¿ya? Por lo tanto es una carga que uno se autoimpone, ¿ya? El punto, por supuesto, es también pensar si yo quiero que ese sea mi única carga o de algún modo mi único sentido, también puede tener otro sentido. Ahora, cuando yo hablé del sentido, particularmente respecto a la pregunta de René, lo decía respecto de la pérdida, ¿ya? Y efectivamente, todo lo que uno haga por los hijos, yo creo que siempre tiene sentido, digamos, siempre tiene sentido lo que uno hace por los hijos, ¿ya? Ahora, uno podría decidir, por supuesto, si el sentido de mi vida radica exclusiva y únicamente en eso, o también puede incluir otros aspectos de la vida que me hagan sentido, ¿ya? Y el problema, y aquí yo creo que el problema no es tanto, de algún modo, el problema es de algún modo que las estructuras sociales, y este otro tema, ¿ya?, le permitan particularmente a la mujer no tener que de algún modo sacrificar, no tener que tomar decisiones muy radicales respecto, por ejemplo, o me voy a dedicar a mi carrera o me voy a dedicar a mi familia, ¿ya? Sino que de algún modo las estructuras sociales eh, te permiten hacer ambas, ¿ya? Particularmente, y aquí yo creo nuevamente un tema digamos, ético y político, que excede de algún modo lo que hemos conversado acá, que de algún modo las estructuras sociales reconozcan el valor moral y social de la relación parental, ¿ya? Y una vez que eso pase, probablemente será más fácil optar por un proyecto de vida familiar sin tener el temor, ¿ya?, de que ese proyecto de vida me va a consumir la vida, ¿ya? Y que de algún modo también lo puedo complementarlo con otras dimensiones de la vida, con otras dimensiones de la plenitud humana, ¿ya? Porque si se acuerdan, los bienes humanos básicos plantean o fundamentan varios proyectos de vida. Y la idea es poder de algún modo incluir esos proyectos de vida en mi propia vida, o sea, esos bienes humanos básicos como proyectos de vida en mi vida, sin tener sin que eso entre en tensión internamente, ¿ya? Es decir, eh, dedicarme solo a mi familia o a mi profesión, qué cosas dejo de lado. Yo creo que en muchas de esas decisiones, en muchas de esas reflexiones, hay una estructura social que no toma en cuenta la dimensión, que no toma en cuenta esta dimensión, digamos, ¿ya? Que subvalora la relación parental, ¿ya? Y yo creo que, bueno, que eso será tema probablemente de otro coloquio, ¿ya?, de otro workshop, pero sin duda están relacionados. Muchas gracias. Y a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando, quisiéramos pedirle que por favor puedan acceder al link que acabamos de compartir y responder una muy breve consulta respecto a esta jornada para poder incorporar su valoración para futuras experiencias organizadas por el Instituto de Filosofía UC. Y ya para ir cerrando este espacio, quisiéramos hacer una consulta que aquí realiza Catalina Siles y dice: ¿crees que hay alguna diferencia entre la paternidad y la maternidad en términos éticos? Sí, o sea, yo creo que hay ciertas particularidades. A ver, la respuesta no la tengo, así como la respuesta definitiva. Y yo creo que algo que podríamos eventualmente profundizar en la sesión de mañana. Y probablemente, claro, porque Catalina va a exponer la próxima sesión, y ahí quizás podríamos abordar ese tema después. Yo la verdad es que yo creo que, puesto que
lo que he planteado acá, del fondo, es una aproximación, entre comillas, particularista, es decir, vamos a enfocarnos desde el punto de vista de la ética a ciertos momentos de la vida, no a una concepción estándar de ser humano, sino que a la niñez, por ejemplo, a la adultez en su dimensión de la parentalidad. Del mismo modo, yo creo que sería legítimo preguntarnos sobre las particularidades que tiene el rol del padre respecto de las particularidades, y las particularidades que tiene el rol de la madre. ¿Cuáles son esas particularidades? La verdad es que, bueno, más allá de algún modo, las cosas que uno puede intuitivamente decir desde el punto de vista de su experiencia, todavía no veo cómo, no puedo dar una explicación filosófica de esta diferencia aún. Pero en principio, en virtud de la metodología que yo he utilizado para abordar estos temas, creo que es posible. Hola, yo quería complementar un poco para responder esa pregunta, porque por el tema de los lazos biológicos me tocó leer al menos al respecto por la maternidad en exclusiva, así que me voy a referir un poco a eso. Primero que todo, hay toda una línea interesante, porque de hecho en muchas instancias de la lectura se hace incluso la distinción como entre los padres como biológicos, distinguiendo a los padres genéticos, que son los que aportan métodos, y aquí habla como de la relación gestacional, en todo lo que tiene que ver como cuando se hacen como los procesos como de fecundación y el uso como de vientres de alquiler u otros métodos. Ahí la concepción de maternidad, es decir, de este cuerpo gestante, de un ser que está por nacer, que no comparte la genética como de la madre, también da otras implicancias como al respecto. Y hay varios autores que plantean distintas posturas. Por ejemplo, ya mencioné la de Tina Rulli con respecto a la parte de la adopción, que dentro del concepto para defender los lazos biológicos, uno de los argumentos sería propiamente tal el proceso del embarazo como un argumento que le daría una relevancia importante al lazo biológico, como otro más. Por su parte, también hay autores que afirman, por ejemplo, la de... que no, en este momento no encuentro el nombre. Rose Hurzhaus. Rose Hurzhaus plantea inclusive la superioridad moral de la maternidad, por el mero hecho del embarazo, el trabajo de parto y la lactancia, como procesos que por sí mismos darían una superioridad moral al rol parental que tendrían las madres por sobre los padres. Solo por eso ese proceso. Evidentemente hay una contraargumentación respecto de que si eso tendría ciertos como sesgos como de la posición que han tenido las mujeres como a lo largo de la historia, pero esa sería como más o menos la línea. Y por último mencionar, bueno, Helen Watts, que afirma toda su concepción argumentativa se basa en los temas de la maternidad, si bien no afirma que sean superior su rol, relevante, evidentemente le da como un carácter distinto. Y por último quería mencionar otro concepto que en este momento no lo encuentro. Bueno, que daría también al embarazo una concepción moral relevante, una relevancia moral, por el mero hecho de ser como el principio del proceso, como el embarazo parte, la relación como parental entre la madre y el hijo, el proceso gestacional tendría una relevancia moral por su propia cuenta. Y evidentemente toda la discusión que mencioné al principio respecto a qué rol moral tienen, por ejemplo, las madres que son gestantes y no necesariamente biológicamente ligadas a esos hijos, también es como un tema muy interesante y muy vasto que habría que explorar. Perfecto, muchísimas gracias Camila por tus palabras, por todo el conocimiento que has puesto a disposición de todas las personas que en estos momentos nos han estado escuchando. Queremos dejarlos invitados a ti y al resto de personas que nos están viendo en estos momentos a continuar en sintonía para la próxima jornada, que va a ser mañana a la misma hora, en el mismo medio.
Así que los dejamos ya invitados a participar en la siguiente jornada de workshop de ética y parentalidad. Muchísimas gracias también a Fernando por la organización de esta jornada, y bueno, esperamos contar también contigo para siguientes actividades. Muchas gracias. Hasta luego.